Espero que este sea un tema, espero que este sea un tema de importancia, tomando en cuenta la época que estamos viviendo con la pandemia de COVID. Bueno, quiero decirles que para este tema les he dejado en el aula virtual el capítulo correspondiente del libro de Porto Antium. Así que ese documento, más lo que veamos aquí en la presentación de esta tarde, será el complemento para este tema. En este tema incluso me he apartado un poquito de lo que dice ahí en el documento respectivo, pero esto es a propósito para que esto no sea una réplica del documento, tal como lo he venido manifestando a lo largo de las presentaciones. Excelente, entonces demos inicio pues a nuestra actividad de hoy, a la clase de hoy. Los humanos y los microorganismos. Cuando el holandés Anton van Leeuwenhoek, con la ayuda de microscopios fabricados por él mismo, descubrió allá por 1860 en una gota de agua todo un mundo desconocido de formas que se agitan, de seres tan pequeños, invisibles a simple vista, que viven, nadan y se mueven de manera imprevisible. Se encuentra con que el pensamiento de la época no sabe qué hacer con todo ese mundo nuevo. Incapaz de atribuir a esos seres microscópicos y de relacionarlos con el resto del mundo viviente, el pensamiento de la época lo incorpora como un tema de conversación, de distracción y, en el mejor de los casos, de maravilla, pero también como tema de escándalo para aquellos que veían a estos seres microscópicos una especie de ultraje a todos los seres vivientes, pero en particular al más noble de entre ellos, el ser humano. El descubrimiento de los microorganismos dio paso a una teoría científica que hoy sigue vigente, y es la teoría microbiana de las enfermedades infecciosas. Se le debe principalmente a dos autores, a Louis Pasteur y a Robert Koch. Bueno, antes de estos investigadores se creía que las enfermedades se debían a causas sobrenaturales o bien a desequilibrio de los humores del cuerpo. Hoy sabemos que las enfermedades infecciosas tienen su causa en un germen con capacidad de propagarse entre las personas o entre los animales, por el aire o por medio de material contaminado. Esta se llama entonces la teoría microbiana de las enfermedades infecciosas. Resumiendo, la teoría de Koch presenta un concepto moderno de causalidad. Es decir, cuando se relaciona una causa con un efecto y dice que algo que produce un efecto y además es necesario y suficiente para que el efecto se produzca, estamos ante lo que hoy se conoce como la causalidad en epidemiología. Es decir, que cualquier enfermedad infecciosa tiene que tener una causa y esa causa es un agente microbiano, de los cuales hay varios. Uno de ellos son los virus, pero no solo los virus, también están las bacterias y otros más que vamos a ver. Bueno, lo cierto del caso es que quiero decirles, regresando aquí a este punto, que la teoría microbiana de Pasteur y Koch se fundamentó en la observación experimental. Abrió la era del concepto moderno de causalidad, de algo que no solo produce un efecto, sino que es necesario y suficiente para que el efecto se produzca. Bueno, fíjense ustedes entonces que ahora estamos en plena edad de oro de la microbiología. Y si nos preguntaran qué quiere decir que estamos en la edad de oro de la microbiología, quiere decir que está en su punto de realce.
por el entendimiento que se ha tenido de todos los procesos que tienen que ver con los microorganismos, entidades tan pequeñas, invisibles al ojo humano, pero que están ahí presentes en todos lados. Entonces, se dice que la edad de oro de la microbiología se puede caracterizar, por ejemplo, porque hoy es posible secuenciar genomas completos de bacterias y de virus. Por ejemplo, el genoma del coronavirus está perfectamente secuenciado desde hace ya un par de años, cuando surgió la pandemia. Inmediatamente los laboratorios especializados se pusieron a investigar esto y lograron en relativamente poquísimo tiempo, lograron secuenciar el genoma completo del virus. Bueno, eh, además, también se han secuenciado genomas completos de bacterias. Se conoce bastante sobre la genética molecular y sobre la regulación de la expresión génica, sobre la bioenergética microbiana, sobre el metabolismo de los microorganismos, sobre la historia evolutiva, es decir, de dónde provienen y cómo se han transformado a lo largo del tiempo. Además, se tienen buena información sobre la ecología microbiana, es decir, de las interacciones de estos con otros organismos, entre ellos con nosotros, pero también con las plantas y con otros animales, sobre las relaciones hospedador-parásito y las bases moleculares de las enfermedades, también datos sobre inmunología, diagnóstico y epidemiología y si esto fuera poco, también sobre microbiología sanitaria. Conclusión, esas son las razones que explican que hoy estamos en la edad de oro de la microbiología. Este término ubicuidad quiere decir cuando algo está presente en cualquier lado, y algo que está presente en cualquier lado son los microorganismos. Los microorganismos están presentes en grandes cantidades en todas partes, ocupando cualquier espacio del suelo, del aire, del agua, de los alimentos, del exterior de nuestro cuerpo, del interior de nuestro cuerpo, del exterior de los cuerpos de otros organismos y del interior del cuerpo de otros organismos. Es decir, en dónde están presentes los microorganismos, en todos lados, y no solo en todos lados, sino que están presentes siempre y en grandes cantidades. Y a esto se le llama ubicuidad. Por ejemplo, se ha dicho que la carga microbiana de nuestro cuerpo o la carga microbiana que soporta nuestro cuerpo es 10 veces más bacterias que células humanas. Sea exacto o no ese dato, lo cierto es que muchas partes de nuestro cuerpo rebosan de bacterias. Que no las veamos es otra cosa, pero rebosan de bacterias en el orden siguiente en cuanto a cantidad y diversidad: el colon, la boca, el intestino delgado, la piel y el estómago. Este microcosmos resulta afortunadamente invisible, porque el panorama no sería muy agradable a nuestra vista, y además es afortunado que solo unas cuantas de todas estas bacterias y demás microorganismos sean realmente patógenos, porque de lo contrario nuestra vida, simplemente nuestra existencia, sería imposible. Estando presentes los microorganismos en todas partes, es decir, siendo tan ubicuos como lo son, es menester pensar que las actividades de contagio son no solo inevitables, sino que son constantes. Decimos entonces que los microorganismos presentes en cualquier sitio nos hace que sea muy fácil e inevitable que entremos en contacto con ellos. Por ejemplo, al tocar cualquier superficie u objeto, al manipular alimentos u otros objetos, al saludar a personas, por ejemplo, saludarlas de mano o saludarlas de beso,
como se hacía antes de la pandemia, al hablar con alguien. Por ejemplo, miren esta foto acá. Cuando estamos hablando, estamos expeliendo partículas de micropartículas de saliva, pero si estamos enfermos, entonces obviamente hay posibilidades de contagio. Sucede entonces que las actividades de contagio es una actividad que, por las razones que hemos mencionado, son normales, son inevitables, son frecuentes, siempre se van a dar. Lo que estamos haciendo ahora con los cuidados que hemos adoptado 2 años para acá son simplemente reducir las posibilidades de contagio, no evitarlas en absoluto. Ustedes han visto, por ejemplo, los productos líquidos que se venden en las tiendas o supermercados que dice mata hasta el 99.9% de las bacterias. Pregunta, ¿por qué nunca dice elimina el 100% de las bacterias? Por la razón de la ubicuidad que acabo de mencionar. Esa es una razón, pero hay otra razón. En el supuesto caso que un producto eliminara el 100% de los microorganismos, los eliminaría únicamente en ese momento, en esa fracción de tiempo, porque inmediatamente el espacio volvería a ser ocupado por otras partículas microbianas que estarían llegando al lugar y por lo tanto volvería a estar contaminado. Así que así es el panorama, lo tenemos claro, una excelente ilustración la que estamos advirtiendo a través de esta plática, que yo en lo personal la disfruto mucho, y la disfruto no en términos de lo que significa, sino en términos de la claridad, digamos, que a uno le llega con esta información y con este conocimiento. Bueno, miren ustedes que hasta antes de la pandemia, el uso de mascarillas o cubrebocas aquí en Guatemala estaba prácticamente, digamos, no existía, con excepción únicamente de cierto personal, por ejemplo, en algunos procesos de producción industrial o, por ejemplo, personal sanitario. Por lo demás, cualquier otra persona que hubiera utilizado un cubrebocas o mascarilla hubiera sido objeto de admiración, de extrañeza, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos hubiera sido objeto de burla si es que si hubiera atrevido a salir a la calle o presentarse a algún establecimiento o presentarse al salón de clases con este aditamento. Sin embargo, sí tenemos que tener presente que en algunos países de Oriente, por ejemplo en Japón, en China, en Tailandia, en Indonesia, en Corea del Sur, en Singapur, la mascarilla había venido ya siendo utilizada desde antes de la pandemia de COVID-19 para protegerse contra alergias, contra otras enfermedades, tomando en cuenta las grandes aglomeraciones de gente que existen ahí en muchos lugares, por ejemplo, en los sistemas colectivos de transporte público, y para protegerse contra la contaminación industrial que en esos países o en algunos sectores de esos países es alarmante. Aquí con nosotros era frecuente, voy a poner aquí esta diapositiva de la tosida. Aquí con nosotros era frecuente, todavía lo es, pero ya mucho menos. Todavía era muy frecuente expeler flemas, toser y estornudar, a veces estrepitosamente en espacios abiertos e incluso en espacios cerrados, por ejemplo, en una oficina, por ejemplo, en un elevador, en espacios cerrados, o en nuestra propia casa, ¿verdad? Y en el mejor de los casos, cubrirse la boca con la mano, pero para inmediatamente darle esa misma mano al amigo próximo al que saludábamos. Digamos, todavía sigue siendo una costumbre soplar sobre las velas del pastel, pero esta es una práctica que posiblemente no va a abandonarnos, aunque yo sí les quiero manifestar acá que soplar sobre las velas del pastel
por las razones que acabamos de ver, no sería aconsejable. En todo caso, si queremos apagar las velas del pastel, en vez de soplar, sería mejor utilizar otro procedimiento con igual resultado. Pero, ¿saben qué pasa? Que existe una práctica muy común en el laboratorio de microbiología que se llama siembra de microorganismos y consiste en que en una caja de Petri, como la que estamos viendo acá, que contiene un medio de cultivo de microorganismos, entonces se tose o se sopla sobre él y a las pocas horas o a lo sumo a los 2 días tenemos una visualización como la que estamos viendo aquí en la diapositiva. ¿De dónde han salido todos estos microorganismos? Pues lo que habíamos dicho de que la boca es la parte de nuestro cuerpo que contiene la mayor proporción, todavía más que otras partes, que contiene mayor cantidad de microorganismos. Y eso es lo que estamos haciendo con soplar las velas del pastel. Pero en fin, esta es una costumbre cultural, difícil de quitar, pero no imposible. ¿Cuáles son los tipos de microorganismos que existen? Bueno, están los virus. Sí, efectivamente, pero solo los virus. No, también están los protistas unicelulares, están las bacterias y los hongos unicelulares y están los viroides y los priones. Quiero decirles que, bueno, de los viroides y los priones, vamos a ver aquí brevemente la indicación de ellos y más información en el documento correspondiente. Bueno, ya vimos entonces cuáles son los tipos de microorganismos. Vuelvan ustedes a prestarle atención a los tipos de estos de microorganismos. Es decir, aprendámonos y en la siguiente diapositiva vamos a comparar los tamaños de algunos de ellos. Bueno, entonces ya sabemos cuáles son los diferentes tipos de microorganismos. Repito, no todos ellos van a ser siempre patógenos, o sea, dentro de cada uno de ellos, dentro de cada categoría, van a haber patógenos y van a haber inocuos. Inocuo es el que no ocasiona ninguna enfermedad. Bueno, entonces miremos la siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que es ilustrativa, es muy importante porque aquí lo que vamos a ver es la comparación relativa del tamaño de los distintos microorganismos o estructuras subcelulares. Por ejemplo, solo quiero decirles que en color rojo a la izquierda está un eritrocito o glóbulo rojo, que es una célula sanguínea, y en color morado está una Escherichia coli, que es una bacteria. Vean ustedes el tamaño relativo del eritrocito de la célula con respecto al tamaño de la bacteria, que sigue siendo un organismo unicelular, pero que es tan pequeño que puede caber en el interior de una célula sanguínea. Pero más nos asombra todavía ver las otras partículas ahí, que pueden ser esféricas, pueden ser filamentosas o pueden ser en forma de varilla, que son formas distintas de distintos virus. Y vean ustedes el tamaño que tienen, que pueden caber incluso dentro de una bacteria, ya no digamos dentro de una célula. Conclusión, dentro de una célula pueden caber no una, sino cientos o miles de partículas virales. Muy bien, los dejo aquí entonces unos 30 segundos con esta diapositiva para que le presten atención a los tamaños relativos de los microorganismos.
Sigamos entonces adelante en nuestra disertación. Vamos a prestarle atención en este tema, es decir, vamos a dejar tranquilas a las bacterias, vamos a dejar tranquilos a los demás grupos de microorganismos y nos vamos a concentrar en los virus por la razón de que el tema que hoy suscita acapara gran atención y preocupación en el mundo, pues es la consabida epidemia del coronavirus. Bueno, entonces miren ustedes que los virus son bastante pequeños, ya vimos de qué tamaño son. Tienen diferentes formas. Estas formas se prestan mucho para formas geométricas debido a la atracción que ejercen las moléculas constitutivas que hacen que adopten de manera espontánea estas preciosas, vamos a decirlo así, porque son preciosas formas geométricas. Muy bien. Ahora, aparte de los virus, existen los viroides, que son moléculas de ARN que tienen capacidad infectiva. O sea que un viroide es todavía mucho más simple que un virus, porque vean ustedes que un virus, por ejemplo, miremos aquí a la derecha, tenemos un virus que está formado por un centro o núcleo de material genético que puede ser ADN o ARN, que está rodeado por una cápsula proteínica que a su vez puede o no estar rodeado de una capa lipídica, como por ejemplo el COVID o el virus que provoca el COVID, que tiene esa capa lipídica. No todos los virus la contienen, ¿verdad? Entonces, vemos que la estructura de un virus es relativamente compleja, nunca tan compleja como una célula, pero tampoco es tan sencilla como decir casi nada. Sin embargo, vean ustedes que hay unas partículas que fueron descubiertas hace unas cuantas décadas. Se creía que los virus iban a ser las partículas infecciosas más pequeñas, pero no, se encontró que los viroides, que son moléculas de ARN, que pueden ingresar por algún mecanismo a una célula y provocar su autorreplicación con la ayuda de la célula parasitada y producir algunas infecciones. Y luego se encontraron también los priones, que no son más que moléculas de proteína. Por ejemplo, la famosa enfermedad de las vacas locas es una enfermedad neurodegenerativa. Es provocada por un prión. ¿Qué es un prión? Entonces es una molécula de proteína, ni siquiera de ácido nucleico, que tiene capacidad de infectar células y provocar a veces graves trastornos en el interior de ellas y de los organismos que las contienen. Bueno, este es entonces el resumen de qué es un virus, qué es un prión, qué es un viroide. Información más amplia sobre estas tres estructuras las deberán ustedes encontrar en el documento que les dejé, Microorganismos de Porto Andión. Bueno, nosotros somos entidades robustos y vulnerables. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos una de las primeras clases que estudiamos del curso, vimos las propiedades de los seres vivos, y una propiedad o característica de los seres vivos es la robustez? Entendida la robustez, vamos a repasar, digamos, en qué consiste y qué relación tiene el concepto de robustez con el concepto de vulnerabilidad, que serían lo opuesto. Bueno, fíjense, dice que los seres vivos somos sistemas robustos. Entendida la robustez biológica como la capacidad de los sistemas vivientes a través de sus procesos, de sus mecanismos y de sus funciones para soportar perturbaciones sin ser destruido o alterado significativamente de manera irreversible, salvo que la perturbación exceda a una magnitud tal que, por supuesto, ahí sí puede destruir al sistema. Por lo tanto,
que somos robustos, no nos quepa duda. Y un ejemplo de robustez es el hecho de que usualmente estamos sanos, usualmente. Y, y sin embargo, fíjense que cuando estamos sanos, no estamos pensando en que estamos sanos. Pensamos cuando nos enfermamos. Entonces, en ese momento sí pensamos que estamos enfermos. Es decir, que hemos perdido la salud. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, el sistema inmunológico de nosotros funciona las 24 horas, los 365 días del año. No hay descanso para el sistema inmunológico que se encarga de detectar aquellas partículas que han ingresado, que son nocivas, y a través de los anticuerpos se combaten, se destruyen y nos mantiene libres. Salvo en ciertas circunstancias en donde estas partículas o agentes que han ingresado a nuestro sistema, por alguna razón, nuestro sistema inmunológico es incapaz de sobrellevar esa amenaza y entonces es que sobreviene la enfermedad infecciosa. Hablando nada más de enfermedades infecciosas, porque hay muchas otras enfermedades que no tienen la connotación de infecciosas porque representan otras categorías, tal como lo vamos a ver en un momentito. Lo cierto es el caso es que somos robustos, no nos quepa ninguna duda. Sin embargo, eso no quiere decir que seamos totalmente invulnerables. No, sabemos que existen una cantidad enorme de vulnerabilidades que menguan nuestra salud y eventualmente nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo es posible entonces que siendo sistemas robustos seamos vulnerables a entidades tan pequeñas como las bacterias y los virus? Efectivamente, ¿verdad? O sea, estas entidades tan pequeñas nos ponen en jaque. Imagínense ustedes, nos ponen en jaque y a veces en jaque mate. Entonces, ¿cómo es posible eso? Bueno, la respuesta ameritaría una clase aparte que no la vamos a dar. Sin embargo, cabe indicar que las bacterias aparecieron mucho antes que los organismos multicelulares. Y por lo tanto, las bacterias inventaron todos los mecanismos metabólicos que después copiaron las células eucariotas y los organismos multicelulares. ¿Qué quiere decir eso? Que las bacterias están en una situación de ventaja en el sentido del conocimiento metabólico. Pero dejemos a las bacterias. ¿Qué pasa con los virus? Que los virus, y aquí tal vez cabe muy bien la pregunta siguiente, ¿son los virus seres vivos, sí o no? Y la respuesta que dan la mayoría de biólogos es la siguiente. Si se toma en cuenta que la unidad básica de conformación de los seres vivos es la célula, entonces los seres vivos no son seres vivos, los virus no son seres vivos porque no son células, son más bien partículas o estructuras por debajo del nivel de organización de la célula, es decir, partículas subcelulares que no tienen metabolismo propio y que únicamente se pueden reproducir en el interior de células vivas a las que infectan y parasitan, obligándolas a utilizar su metabolismo para la replicación de las propias partículas virales. Esa es entonces la explicación de si son seres vivos los virus, sí o no. Muy bien. Ahora bien, nosotros acá hemos estado durante estos 24 últimos meses asustados por el virus. Por supuesto que estamos asustados. Hemos estado más asustados en el pasado. Ahora ya nos va decayendo un poquito el miedo. Pero fíjense ustedes que una aclaración aquí pertinente es según la Organización Mundial de la Salud, es decir, no según un fulanito por ahí, no, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles son las 10 principales causas de muerte en los últimos 20 años en el mundo? En el mundo. Y entonces sucede lo siguiente. Estos datos están para el año 2000, pero no ha cambiado mayor cosa. O sea, la tendencia continúa perfectamente. Y entonces nos llama la atención aquí poderosamente que la principal causa de enfermedad natural de los seres humanos en el mundo no son las enfermedades respiratorias, sino que son las enfermedades del corazón. ¿Qué tal? Ahí está. Enfermedades del
¿Qué quiere decir eso? Que el año pasado murieron más personas en el mundo por enfermedades del corazón que por el COVID, ¿verdad? Lo que pasa es que estábamos solo asustados con esto y nos descuidamos de lo otro. Excelente. Ahora, miren ustedes entonces que enfermedad isquémica del corazón, primera causa en el mundo, el infarto, que es otra relacionada con el corazón, segunda causa de mortalidad en el mundo, y hasta en el tercer lugar están las muertes por infecciones de las vías respiratorias y enfermedad pulmonar obstructiva, dentro de las que cabe el COVID-19. Así que esta diapositiva, el contenido de esta diapositiva es altamente ilustrativo porque le quita a uno ciertos mitos, ciertas ideas erróneas que pudiera uno haber tenido hasta unos segundos antes de esta presentación. Sigamos. Existe una instancia internacional que publica una publicación que se llama CIE, CIE 9, CIE 10, CIE 11, o sea, es una publicación periódica. Y esta CIE es la clasificación estadística internacional de todas las enfermedades y todos los problemas que afectan o atacan la salud. Imagínense qué interesante. Esta dice CIE 10 porque es la 10ª revisión, pero ahorita ya está por salir, o no sé si ya salió, CIE 11, que se va actualizando, ¿verdad? Entonces, esta es una publicación de la Organización Panamericana de la Salud, que a su vez es una subdependencia de la Organización Mundial de la Salud, más conocida como la OMS. Es interesante esta publicación, esta clasificación estadística internacional, porque contiene, vean este dato, 14, en términos redondos, tiene 14,400 causas por las cuales se puede ver comprometida la salud o la vida. ¿Qué tal? Así que nos afecta el COVID, sí nos afecta el COVID, pero aquí lo que nos está diciendo es que hay 14,400 causas por las cuales se puede ver comprometida la salud o la vida. Vaya si no somos sistemas robustos, pero también vulnerables. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serán estas 14,000? Algunas de estas 14,000, no vamos a decir todas, ¿verdad? ¿Cuáles serán algunas de estas 14,400 causas? Aquí están. Por ejemplo, solo enfermedades del sistema respiratorio, no pensemos que solo está COVID, hay enfermedades infecciosas, es decir, provocadas por causas que son agentes bióticos, ¿verdad? Como el catarro, la faringitis, amigdalitis, laringitis, sinusitis, bronquitis, bronquiolitis, neumonía, gripe, SARS, el asma. Imagínense ustedes. Y enfermedades que afectan el aparato respiratorio y que no son infecciosas, es decir, no causadas por un agente patógeno biótico, están entonces sinusitis, rinitis, asma, bronquitis, enfisema, pleuresía, cáncer de pulmón y garganta. Bueno, pero cualquiera de estas circunstancias que afecten nuestro sistema respiratorio en condiciones agravadas puede conducir a la muerte, ¿verdad? En condiciones agravadas. Pero mencionemos algunas otras causas de las 14,400. Bueno, todos los sistemas corpóreos son susceptibles de trastornos o enfermedades infecciosas y no infecciosas. Por ejemplo, enfermedades del tracto intestinal, del tracto urinario, del aparato reproductivo, del corazón, del sistema sanguíneo, del sistema linfático, del sistema nervioso, del sistema esquelético, del sistema muscular. Y a eso agreguémosle todas aquellas causas que no son biológicas o propiamente sistémicas del organismo, sino que son provocadas por circunstancias exógenas, tales como accidentes laborales, tales como, por ejemplo, cuestiones ambientales, digamos, trabajar o respirar en un lugar en donde hayan emanaciones constantes de sustancias tóxicas
eso va afectando la salud. Y eso ya son causas exógenas que afectan la salud y que agravadas pueden conducir a un punto eh, fatal. Bueno, de manera que para ir concluyendo esta clase, que pues resulta que es corta porque estamos apenas a 5 de la tarde con 37 minutos, pero excelente, las clases no tienen por qué ser largas para ser sustanciosas. Entonces yo les voy a dejar acá, y ya para ir terminando, cuáles son los factores que determinan el estado de salud o de enfermedad. ¿Cuáles son los factores? Porque miren, conociendo estos factores, entonces podemos abordarlos y trasladarlos para conservar o mantener una buena salud. A ver, ¿de qué puede depender la salud? Bueno, puede depender de por lo menos 5 factores. Miremos. Primero, de la genética. Hablando de la genética, quiero decirles que todos los seres humanos nacemos con una cantidad de no sé cuántos miles, pero no de dólares o de quetzales. Todos nacemos con una riqueza y esa riqueza no es de dinero, sino de días de vida, ¿verdad? Pero eso está programado, digamos, en una genética o tiene que ver con una genética. Todos heredamos algunos genes que pueden no ser los mejores, ¿verdad? O sea, no, tampoco somos una colección de virtudes biológicas, ¿verdad? O sea, algunos genes pueden no ser los mejores genes que heredamos. Pero si en general heredamos unos buenos genes, esa es la mejor herencia que pudimos haber recibido, porque es la herencia gratuita de nacimiento. Esa es genética, porque muchas enfermedades tienen una determinante genética. Bueno, segundo factor que incide o determina o condiciona la salud son los hábitos. Eso está demostrado, ¿verdad? Que buenos hábitos conducen a una buena salud. Malos hábitos, aquí no vamos a entrar en cuestiones moralistas, por supuesto, sino simplemente buenos hábitos. Por ejemplo, mantener una actividad física pues adecuada, ¿verdad? Para fortalecer nuestros músculos, nuestros huesos, para fortalecer nuestro sistema respiratorio, en fin, hábitos, ¿verdad? Hábitos alimenticios también son importantes, los hábitos alimenticios correctos, ¿verdad? Ya vimos en una clase pasada, digamos, lo dañino que es un exceso, por ejemplo, de grasas saturadas, exceso de azúcar, exceso de sal, ¿verdad? Ya lo vimos. Bueno, esos son hábitos entonces que condicionan la salud. ¿Qué más? El ambiente, en el ambiente. Miren, si tenemos la suerte de vivir en un ambiente, pues más o menos bueno, aceptable, con aire no contaminado, etcétera, etcétera, pues esa es una gran suerte y nosotros aquí en Guatemala, con excepción de ciertos lugares, ¿verdad? Que pueden estar contaminados con polvo, con dióxido de carbono, etcétera. En general tenemos esa suerte. La basura sí es un problema ahí que nos puede acarrear problemas de contaminación, etcétera. Bueno, pero un ambiente sano sería un factor. Un sistema nacional de salud preventivo y correctivo. No me extiendo más en esto. Y por último, tenemos un factor que a veces se omite, pero que yo lo he puesto acá porque estoy convencido de que también es un factor que determina la salud y son condiciones fortuitas o lo que le llamamos suerte. Miren, el concepto de suerte acá sí tiene una connotación, digámoslo, científica o naturalista, ¿verdad? Miren, suerte se define como el conjunto de circunstancias azarosas, es decir, fortuitas, que lo favorecen a uno. Es decir, situaciones que uno no andaba buscando, pero que se encuentra. Pero así como existen situaciones favorecedoras, también pueden existir o ocurrir condiciones o circunstancias que desfavorezcan la integridad del cuerpo o la salud, ¿verdad? Condiciones fortuitas, que incluso nos pueden acarrear la muerte. Si cualquiera podemos sufrir un accidente en cualquier momento y nos puede, en fin.
Dijo un filósofo esta cosa tierna que es la vida y tan fácil de perturbar. Efectivamente, nosotros somos como pompas de jabón. Ahí mantenemos nuestra integridad, pero en cualquier momento una pompa se rompe y así somos nosotros, ¿verdad? Tenemos una longevidad, si llegamos a viejos, pues qué bueno, pero tenemos que cuidar lo más valioso que tenemos, que es la vida. Y aquí en el curso el curso se llama Biología General y biología es el estudio de la vida. Y entonces, como este tema no lo vamos a abordar, lo estamos abordando y creo que de una manera pertinente. Bueno, hay una frase con la que quiero cerrar entonces la disertación de esta tarde, que está en latín. Aquí dice ars longa vita brevis, y lo que quiere decir, esta es una frase de Hipócrates, ya de la antigua Grecia. Miren, ya esta es una frase de hace 2000 años, pero que no ha perdido vigencia ni siquiera en un centímetro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere decir esta frase? Que el arte es largo y la vida breve. Cuando él decía que el arte es largo, quiere decir hay muchas cosas por hacer en esta vida, muchas cosas, pero desafortunadamente esta vida es breve. ¿Y eso qué quiere decir entonces? ¿O cuál es la lección que nos da ahí Hipócrates, que es el que formuló esa frase? Que entonces hay que aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Porque en lo que sintamos la vida se esfuma. Y es que no pensemos necesariamente que si tenemos la suerte de llegar a viejos, bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero es que la vida también ya vimos que es vulnerable, es frágil. Y entonces lo que hay que hacer es, en esta vida breve, pues aprovecharla porque el arte es largo, es decir, hay muchas cosas por hacer. ¿Cuál es la conclusión final a la que podemos llegar entonces con esta clase? Bueno, la conclusión final entonces es que, vamos a ver si tenemos acá, somos robustos, démonos por afortunados que somos robustos, pero al mismo tiempo no perdamos de vista que también somos vulnerables porque nos están al acecho, están en amenaza una serie de circunstancias que no las voy a repetir porque ya las mencioné y de manera explícita. Así que somos robustos, pero también somos vulnerables. También como conclusión, me permito aquí manifestar que la naturaleza es más fuerte que nosotros. Momento, miren, aquí hay una cosa. Nosotros no somos más fuertes que la naturaleza. ¿De dónde? Es la naturaleza mucho más fuerte, porque cuando nosotros ya no estemos por acá, la naturaleza continúa. La naturaleza continuará y la naturaleza está llena de microorganismos ubicuos, está llena de situaciones fortuitas, favorables, desfavorables. Por lo tanto, la naturaleza es más fuerte que nosotros y por eso la vida tiene una finitud. Y como lo vimos en la clase pasada, en tanto que somos seres multicelulares y somos seres sexuales, esa circunstancia nos condujo a la mortalidad. Por eso somos seres mortales, porque nuestro cuerpo multicelular desaparece, fenece, pero lo único que sobrevive en tanto organismos de reproducción sexual son las células sexuales que pudieron haber participado en un proceso para, eh, la, para formar descendientes que aseguren la continuidad de la vida. Y por último, entonces dice que, ¿qué significaría bajo esos términos la vida? Vivir es luchar, ¿verdad? Vivir, aquí no venimos a esta vida para descansar, no venimos para... Miren, la vida es bella, pero también es lucha, y lucha constante, lucha de todos los días. No, ay, la vida tiene momentos felices, pero también tiene sus momentos, digamos, de desafío, de manera que la vida o vivir es luchar, es resistir y sobre todo es sobrevivir. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los dos criterios que la naturaleza pone para establecer cuán exitoso es un individuo? Y eso lo vimos en la clase pasada y se los repito por si alguien no se acuerda. Es lo siguiente. La naturaleza no tiene digamos ahí, una inteligencia de la naturaleza, simplemente va a decir, el que es exitoso es el que sobrevive y se reproduce.
¿Cuáles son las mejores armas para poder luchar, para poder sobrevivir? La razón y el entendimiento. Esas son las mejores armas para permanecer hasta el final. Muchas gracias, jóvenes. Y espero que el tema de hoy haya sido de su interés, de su importancia y sobre todo de su provecho. Muchas gracias. Y solo les recuerdo que la próxima semana, el martes, tenemos nuestro segundo examen parcial y el contenido que abarca es hasta el tema que acabamos de ver hace 5 segundos. Sí, Daniel André Marroquín, sí es una pregunta, pero del tema. Sí, disculpe, yo tengo una duda con los virus que aún no me quedan muy en claro. Sí, sí. Tengo entendido que los virus necesitan de otro cuerpo para poder reproducirse, ¿verdad? Sí, de otra célula. Sí, de otra. Eso es lo que no me queda muy en claro a mí, porque tengo entendido que también hay hongos que a través de sus esporas se reproducen de la misma forma. Y no tengo entendido todavía, no me queda muy claro de por qué los virus no son un ser vivo, si son iguales, al menos desde mi punto de vista, son iguales que algunas esporas de ciertos hongos. Sí, no, bueno, no son iguales porque aquí miremos lo siguiente. Compare usted de qué está hecha una célula y compárelo con un virus. Pregunta, ¿están hechos de lo mismo? No. ¿De qué está hecho un virus? Un virus, el más complejo de los virus, está hecho de lo siguiente, de afuera hacia adentro. De una cubierta lipídica, de una cubierta de proteína y de un núcleo de ácido nucleico. Nada más. ¿De qué está hecha una célula? Una célula está hecha de membrana plasmática, de núcleo, bueno, si es una célula eucariota, de citosol, de citoplasma, de organelos, de citoesqueleto, de moléculas y de, por supuesto, de material genético. Conclusión, hay una enorme diferencia entre una célula y un virus. Enorme diferencia. Ahora, ¿qué son los hongos? Los hongos son organismos celulares. ¿El virus es un organismo celular? Ya vimos que no. Y no solo vimos que no, ya sabemos por qué no. Esa es la situación. Entonces, como el virus no tiene esa estructura celular, entonces, ¿qué es? Es una estructura subcelular. Ese concepto de estructura subcelular es riquísimo porque le aclara a uno muy bien qué es realmente una partícula viral, ¿verdad? Ahora, como no tiene esa complejidad de estructura, entonces, ¿qué es lo que hace un virus? Es introducirse a una célula, acaparar el sistema bioquímico de la célula para utilizarlo a su favor y replicarse. De manera que se pueden obtener entonces cientos o miles de partículas virales en el interior de células vivas que quedan listas para reinfectar a otras células vivientes. Oh, está bien, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, jóvenes, si no hay ninguna otra pregunta, dejamos aquí la clase.